Señorías, muchísimas gracias por vuestra presencia. Quiero en primer lugar pues agradecer al Diario Montañés, a sus directivos, periodistas, el equipo completo, la amable invitación, a los organizadores del foro, a los patrocinadores, pero sobre todo a vosotros y a vosotras, ¿no? Me siento muy halagado, casi intimidado ver tantas personas y un porcentaje tan importante de la economía, del PIB, del empleo y también del poder político de Cantabria. Muchísimas gracias por vuestra presencia, que por una parte me halaga, pero por otra me intimida, por no decir algo más castizo, que empieza por Ángel. La presentadora, oye, enhorabuena por la presentación, te lo has currado, le has dado lirismo, le has dado el hilo conductor. Ya sabéis que cada día en la vida, y atención empresario, pues la gente está en política, lo sabe, es su día a día y tiene que hacer discurso. En la empresa también tenemos que hacer un discurso. Nuestros actos no pueden aparecer deslavazados, sino tienen que unirse en un discurso, ¿no? Y la presentadora pues me ha hecho un discurso bien enlazado y que la verdad ha sido divertido. Y ha citado una persona que a mí me estremece, es bellísima su vida, que es Cervantes, ¿no? Es verdad que cuando cada uno tiene una ilusión, ¿no? A mí me hacía ilusión escribir y siempre me iban pasando los años, ya iba rozando la cuarentena y no había escrito nada, y siempre como lector miraba la solapilla y miraba el escritor o la escritora cuando había nacido, ¿no? Mira, esta es su primera obra, la publica con 18, joder, este es precoz, no hay forma, con 22, con 34, e iba viendo hasta que ya pues pude hacerlo. Y entonces conocí que Cervantes escribió la segunda parte del Quijote con 60 años, totalmente arruinado, mientras su hermana se prostituía en la habitación de al lado, en unas condiciones de una dureza brutal. Cervantes en esas condiciones hizo una obra de ternura infinita, es la compasión, es el punto divertido de la vida. Y ahí encontré yo, en una España que a veces es dura, ¿no? Y nuestras controversias son duras y nuestro nivel de conflictividad interno es alto. Es desde los íberos, por citarme una parte hasta ahora, desde los cántabros, desde la época histórica hasta ahora, tenemos eso en la genética, pues encontrar ese tipo de compasión me emocionó, ¿no? Y agradezco mucho que lo cite porque el año pasado fue su centenario, ha pasado casi desapercibido cuando es una figura que tenemos que sentirnos hondamente orgullosos. Bueno, yo voy a hablar un poquito y fijaros la osadía, ¿no? De economía, como lo veo, qué creo que está pasando, gente que estáis en la cosa, que hacéis economía y que creáis empleo, ¿no? Yo no voy a hablar de la economía concreta, voy a hablar de algo que yo le doy mucho valor, porque nos determina mucho, que son las corrientes de fondo. Fijaros, si empiezo por el final, ¿cómo va la economía española ahora? Vinamos la superficie simplemente, pues podríamos decir aquello de Arnaz, ¿no? España va bien, se está creciendo, el 15 se creció al 3%, el 16 se creció al 3%, este año se va a crecer casi al 3%, por tanto una velocidad de crucero muy buena, muy superior a la media europea y además pues regalándonos una creación de empleo intensa, es una creación de empleo real, que tendrá más o menos calidad, que tendrá los matices que queramos verlo, pero es una creación de empleo intensa. Pues uno dice, oye, por lo pronto, bien, lo que estamos viendo, bien. Es verdad que venimos de un momento de crisis severa y los estragos de la crisis pues los notamos en las costillas, ¿no? Quien más, quien menos está endeudado, quien más, quien menos lo ha pasado o ha tenido un conflicto o lo ha pasado mal y quedan estos resabios. Es decir, por tanto, es un momento, en fin, que vamos saliendo, pero todavía la percepción, la onda de percepción no ha alcanzado. Probablemente este año ya, si se mantiene y nos ciñéramos al tema económico solo, se mantuviera este crecimiento, la onda de percepción de que la crisis ha pasado va a llegar ya. Y vamos a ver cómo la gente vuelve, que todavía no está en esta fase, a meterse en la onda claramente expansiva. Lo que ya ha cambiado es la onda mental, y si yo os hablara, bueno, por cierto, conozco a bastantes personas de las que están aquí, amigos y amigas, que os agradezco muchísimo que estéis. Sin darnos cuenta ya estamos en modo plañidera hace 2 años, estamos en modo proyecto ahora. Ya estamos pensando todos qué hacer, cómo mejorar. Si os analizáis, claramente las ondas mentales son muy parecidas. Normalmente nos creemos originales, pero más o menos vibramos siempre en armonía con la media social y veréis que estamos en modo proyecto, ¿no? Bueno, pues es un poquito y empiezo por el final. Pero este análisis nos quedaríamos cortos si nos quedáramos aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y yo querría abordar varios ejes. Fijaros, si a mí me dijeran que es una empresa, ya sabéis que las definiciones más clásicas, más canónicas, más de finales del 19, la empresa es donde entra en contacto el factor capital con el factor trabajo, nos decían en tiempo, ¿no? Bueno, eso huele a naftalina, ¿no?
Una empresa es una organización de personas que produce bienes o servicios para satisfacer una demanda de la sociedad a cambio de un beneficio en unas circunstancias determinadas. Si sois empresarios, manejáis bien personas, sois líderes, cualquier empresario es un líder de personas, hay mucho tipo de liderazgo, pero no cabe duda que sabéis llevar personas, bienes o servicios, pues cada uno sabrá lo que hace, lo que produce o lo que vende, pero yo me quería, a cambio de un beneficio, que se supone, pero me quiero quedar en dos temas, en la demanda de la sociedad, que cambia en función de los cambios sociales, y estamos en pleno vértigo de ello, y de las circunstancias. Y yo voy a hablar de las circunstancias, porque nos van a determinar todo lo demás. Simplemente deciros que al gestionar una empresa, también una administración pública, yo voy a hablar más mi opinión de la empresa, también una administración pública, se denotan en el gestor o la persona que lleva algunas características, básicamente talento e inteligencia. Talento es hacer algo especialmente bien, tiene talento quien hace algo por encima de la media, e inteligencia se asocia a elegir adecuadamente. Tiene inteligencia la persona que para alcanzar una meta, conseguir un objetivo, resolver un problema, es capaz de construir alternativas y elegir la más adecuada. Hablamos mucho de talento, y todo el día, porque el talento tiene buen rollito, autoestima, autorrealización, prestigio, el talento tiene buen rollo. La inteligencia es algo más difícil, más oculta, pero yo creo que es más determinante. Fijaros, porque en la empresa es muy importante y en la política igual, esto que digo no me lo termino de creer ni yo, ¿no? Pero por provocaros un poquito, sois más, yo soy más. Lo que habéis decidido, lo que he decidido en mi vida, que cómo he hecho cada uno de esos caminos. El factor decisión pesa más que el cómo se hace. Por tanto, aquello que nos enseñaban desde pequeños, y a mí en Andalucía, a vosotros aquí, ¿no? Aquellos niños, lo importante en la vida es ser trabajador. Quien trabaja muchas horas siempre le va bien. Aquí sé trabajador y la vida rodará a tu favor. El trabajo es el factor fundamental. Bueno, uno ya con los años matiza siempre eso y dice, el trabajo es condición necesaria, pero no suficiente. Como tú pongas el trabajo en una decisión mala, lo que hace es ahondar el hoyo. Por tanto, el trabajo es condición necesaria, somos trabajadores, si no, no estaríais aquí nadie, no estaríamos llevando empresas o administraciones, pero no es condición necesaria, es mucho más importante la decisión. Dedicamos mucho tiempo a formarnos en el hacer y no tanto a formarnos en el decidir. Y yo por eso quiero hablaros de factores que van a influir mucho en el decidir de todos nuestros. Fijaros en el factor circunstancia, cómo las personas que, bueno, hemos participado todos, ¿no? A veces hablando, a veces escuchando, leyendo, opinando, en miles de foros, pero hace 20 años se comenzó a hablar de dos temas, que eran líneas fuerza. Uno era la globalización y otra lo que se llamaba entonces la revolución tecnológica. El eje de globalización ha sido un paradigma impresionante. Ha aunado, y es muy difícil, a pensadores, a políticos, a sistemas tecnológicos, a productivos, y ha hecho que realmente durante 20 años, unidireccionalmente, se hayan ido retirando aranceles, abriendo fronteras, quitando trabas al comercio de mercancías, de bienes, de datos y de finanzas. Las personas van por otro derrotero en esta materia. Y hasta ahora el principio de globalización era incuestionado. Este principio de globalización fue contestado por los movimientos antiglobalización, que ya en el año 96 empezaron con CITEL, con algunas grandes manifestaciones, que entendían que la globalización, bueno, estaba bien, pero que iba a hacer que los países ricos fueran más ricos y los pobres más pobres, fruto de una explotación salvaje en ciernes que vendría con toda seguridad. Bueno, han pasado 20 años y la realidad es exactamente la contraria. Los países más pobres, China entonces lo era, la India, etcétera, etcétera, han tenido un portentoso desarrollo industrial, han aparecido clases medias, tienen unos crecimientos económicos altísimos. Hoy en día, donde más universitarios hay y donde más universitarios de ingeniería hay, atención, porque no, en fin, no es que haga loa, ¿no?, de la ingeniería, pero no cabe duda que las carreras técnicas están detrás de grandes desarrollos económicos e industriales, pues están en estos países. Y sin embargo, el salario industrial occidental pues ha sufrido la competencia de sitios donde se trabajaba más barato. Esto ha hecho que hasta el presente la globalización, bueno, haya tenido un efecto redistribuidor. Unos aparentemente ganan más que otros y a todos nos ha permitido tener un desarrollo. Ese paradigma está cambiando. Atención que por vez primera
está cambiando. Recientemente, tras la irrupción de Trump, el presidente de Estados Unidos ha puesto en cuestión tratados de libre comercio, en este caso lo del Pacífico, amenaza con fronteras, fronteras no solo para inmigrantes, sino, por ejemplo, que era Toyota, le decía, oye, o pones la fábrica aquí o te pongo un arancel que te saco del mercado. De repente aparecen este tipo de cuestiones. ¿Es fruto de un calentamiento verbal de una persona que es muy extrovertida y un pelín, por no decir muy provocadora, o hay una corriente de pensamiento detrás? No tengáis ninguna duda, ¿vale? O sea, he participado en algunos foros donde se aborda, hay parte del pensamiento, el pensamiento muchas veces, aunque sea público, va trabajando, que entiende que en la globalización ha habido vencedores y vencidos, y que el vencedor se llama China, y que no vamos a... Digo lo que dicen los pensadores, no digo mi opinión, y que esto hay que cambiarlo y que no tiene sentido seguir así porque estamos engordando un gigante que nos puede comer. Y por tanto, Trump, y una corriente de pensamiento muy importante que también existe en Europa, no solamente americana, ha hecho que vayan a empezar a ponerse en cuestión algunas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Advertencia a propios extraños, pues estos son corrientes de fondo, a veces subterráneas, que no las vemos, pero que tienen toda la fuerza de lo telúrico, ¿no? Lo telúrico no se ve, pero levanta cordilleras. Y esta cuestión, ese principio, esa línea de fondo, esa línea fuerza de 20 años, intocable, sacrosanta, que ha sido la globalización, pues va a tener cambio. No sé muy bien cómo va a ser, no lo sabe todavía nadie, pero en este momento está en el fondo de la cuestión. Yo creo que Estados Unidos ha decidido, lo dirán por activa o por pasiva, hacerle frente a China, intentar pararla y, por tanto, la fortaleza de China es su músculo industrial y las divisas que genera. Supongo que veremos movimiento en estas materias en estos años. A los que somos empresarios, oye, la globalización que nos decían, va a ser una realidad. Conozco algunas de vuestras empresas, otras no. ¿Quién no iba a decir el grado de internacionalización que tiene hoy en día nuestra economía? Hemos salido al mundo, en general lo hemos hecho bien, en general lo hemos hecho sorprendentemente bien. La economía española tiene un grado de apertura ahora sorprendente, ha sido además muy rápida esta internacionalización. Bueno, hemos sabido jugar las cartas y el hambre de la crisis también nos ha animado a ello, ¿no? Pero que hemos sabido jugar nuestras cartas. Este cambio del paradigma de globalización puede tener cosas que no nos vengan bien y cosas que nos vengan bien. Y ya no quiero simplemente dejaros que atención, que aquí hay una línea de cambio fuerte, no ha pasado durante 20 años, iremos viendo estos próximos años, estar atentos, porque sí puede haber algunos cambios hondos, ¿no? de profundidad. El segundo eje, que empezamos hace 20 años, era la revolución tecnológica. Aquí los que habéis estudiado matemáticas acordáis de los vectores, ¿no? La dirección, el sentido y la intensidad, la fuerza. No nos equivocamos ni en la dirección ni en el sentido, ha seguido por donde iba, probablemente no llegamos a intuir la intensidad. La revolución tecnológica, era el concepto que utilizábamos entonces, ha sido más intensa de lo que queremos, mucho más acelerada, mucha más capacidad transformadora, mucho más. Y la perspectiva que se hacía entonces, y leíamos todas cosas, la realidad la ha superado. Impresión que tenemos a día de hoy, el esfuerzo, que ahora ya es economía digital, transformación digital, los conceptos evolucionan, no solamente no ha mermado, sino que se acelera. Eso quiere decir que, bueno, pues cada uno en su casa sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Los sistemas, una economía digital, no solamente son los sistemas que tú aplicas, no solamente es cómo tú enfocas tu producto o servicio, no solamente es el canal por el cual llega el usuario, sino intuir la genialidad de la nueva demanda que se está formando en la sociedad nueva que tiene hábitos digitales. Aquí hay todo un ejercicio tremendo, pero deciros, como línea fuerza, esta se mantiene y se acelera. Estos días que he estado ayer, que me tocó estar en Madrid y Barcelona, bueno, no podéis figurar lo que fue la movilidad, una huelga, manifestaciones tremendas de taxistas, cohetes con toda la parafernalia pirotécnica que es habitual, y el motivo era la uberización. ¿Quién iba a decir un sector tan maduro, tan sólido, tan arreglado como el taxi? Bueno, eso va a ocurrir en muchos sectores y tendremos que estar pendientes. Y no nos vale solo pedir regulación y más control y más prohibiciones y más licencias. Ese no es el camino de futuro. Tendremos que ir viendo cómo hacemos entre todos, y esto es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de empresarios y también de posibilidades. Bueno, estas son las dos líneas fuerzas
una que va a tener cambio y otra que continúa acelerada. Si nos vamos ya a la parte más económica, la onda económica y la secuela política, en la onda económica que hemos visto estos años, bueno, pues lo hemos hablado mucho, una crisis económica intensa, secular. Cuando digo secular digo del siglo, porque una crisis de este tipo pues hay una al siglo, ¿no? Fue la del 29 y ha sido la de 2007, 2008, ya se teorizará en el futuro, pero comenzó en Estados Unidos en el 2007 y se extendió como la pólvora por todo el globo, por todo el planeta en el 2008. ¿Cómo estamos en esa crisis? Bueno, una crisis de esta, se sabe cómo se entra, ya vemos cómo sale. Ahora mismo aparentemente estamos saliendo, todavía estamos dentro de, como se dice en el mundo taurino, ¿no? Y hasta el rabo todo es toro, todavía estamos en la parte final, pero todavía estamos con algunos efectos que os contaré. Y por hacer una brevísima historia, para que veáis que el mundo se mueve, cuando pasó lo del 29, nadie entendió nada, nadie hizo nada y colapsó todo. Cuando vino la del 2008, aprendiendo del 29, no había órganos internacionales, la ONU no está para esto, ni se le espera para estas cuestiones. En un G20 ampliado, GEMA, era Zapatero presidente entonces, estuvimos los españoles allí, se decidió varias cosas a nivel global. Acordaros, bajar los tipos de interés, que no cayera ni un solo banco más, los estímulos financieros, y se hace de forma coordinada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando al día siguiente, para que veáis que cuando queremos podemos, al día siguiente del G20, al día siguiente los bancos centrales de todo el mundo bajaron tipos para dejarlo prácticamente al 0, al 1, a cuantías no conocidas. Al día siguiente empezaron las propuestas de estímulo fiscal, vamos a gastar para equilibrar la falta de actividad económica, y también se tomó la medida después de la caída de Lehman Brothers, ya no cae un banco más. Y ya no cayó un banco más, ninguno. Ya podéis darle vueltas que no cayó, ninguno. Fue fusionado, comprado, adquirido, nacionalizado, las 1000 fórmulas financieras que hemos visto en todo el mundo, pero ya no cayó más, ¿no? Y hasta ahí, pues dice uno, oye, aquí ha habido una reacción en su conjunto que paró el primer golpe. La crisis era tenaz, continuó. En Estados Unidos continuaron con la fórmula del QE, ¿no?, de arrojar, la metáfora, arrojar dólares de un helicóptero. Y en Europa, ya sabéis que decidimos, Merkel fue muy influyente en esto, pues empezar con las políticas de austeridad, de controles presupuestarios, etcétera, etcétera. Bueno, fueron dos modelos. Estados Unidos continuó con la maquinita, Europa empezó a restringir, al final Europa volvió, cuando ya llega Draghi, os acordaros, ¿no?, empieza a darle también a la maquinita, y en este momento estamos en una economía que ya crece, Estados Unidos con mucha fuerza, Europa que ya va creciendo, pero en la cual todavía le estamos dando a la maquinita. Entonces ahí es un poco, hay todo un debate, en fin, científico, ¿no?, de premios Nobel y doctores tiene la Iglesia, ¿no? Algunos entienden, es muy difícil pronunciarse, ¿no? Estamos totalmente en un terreno inédito, inexplorado para la ciencia económica. Aquí estaréis muchos economistas y me lo confirmaréis. Nunca hemos estado en un momento donde tantos bancos centrales del mundo estén, dale que te pego, produciendo dinero. Nunca hemos estado en un momento donde, a pesar de producir tanto dinero, hayamos estado en deflación, que es otra experiencia absolutamente o prácticamente inédita, donde los salarios bajan, las propiedades bajan y el costo de la vida baja, y algo que parece ya pues alquimia, magia, extrañeza, los tipos de interés son negativos, es decir, que paga el que presta, ¿no?, o que si depositas dinero te cobran dinero por tenerlo. Es algo que, como nos acostumbramos a todos, no lo sometemos a estudio. En esto estamos, por tanto estamos en un momento muy extraño, en la economía muy extraña. Va bien, vamos creciendo, pero y ahora ya se están empezando Estados Unidos, la presidenta del Banco de la Reserva Federal, Yellen, ya lo ha aprobado esta semana, ya ha empezado a subir los tipos. En Europa parece que empezarán el año que viene. Este año ya estamos en inflación y, en teoría, si sale todo bien, se irán retirando poco a poco los estímulos, irá apareciendo la inflación y se entrará en un ciclo un poco normal, donde nos dicen la inflación ayudará en parte, como históricamente fue, a reducir el gran endeudamiento que nos deja como legado la crisis. Hay premios Nobel que dicen que tenemos que seguir dándole la maquinita, hay premios Nobel que dicen que hemos cebado un barril de dinamita en el cual estamos sentados y que un día
puede explotar y salirnos por donde sea. Ahí os dejo esta incógnita. Lo que sí hay certeza es a un año vista, que por lo menos la economía va a ir bien, va a ir profundamente bien. Y cuando empiece a ir bien lo vais a notar en vuestras casas, en vuestros pedidos, en vuestras circunstancias. Vais a contratar gente. Si os preguntara uno a uno, estoy seguro que un 60-70% de las personas que estáis ya en modo proyecto, viendo oportunidades, tal. Habéis pensado contratar a alguien o habéis contratado ya a alguien, y como la economía es la suma de muchas voluntades individuales, estoy seguro, aquí ya habrá más empleo hoy que hace ya unos meses. Esta incertidumbre económica a un año vista parece que está bien. Ahora tenemos que ver cómo, y es la gran cuestión, cómo salimos de la sobredosis que tenemos de política de estímulo y política monetaria. Si nos suben bruscamente los tipos de interés, las economías privadas vamos a sufrir mucho, pero las públicas, que están endeudadas, la deuda pública española, como sabéis, hemos alcanzado el 100% del PIB, un récord que no logramos ni después de la guerra de Cuba, ni durante las obras públicas del Primo de Rivera, ni durante la República, ni durante la guerra, ni durante la posguerra. Nunca habíamos conseguido, a pesar de empeñarnos en los despropósitos, llegar al 100%. Pues ya, hemos conseguido estar en el 100%. Cualquier subida de tipo, atención, nos consume, ¿no? Y ese es el momento más o menos económico. Bien, o sea, de fase de crecimiento, pero con una inquietud conceptual global que es no conocida, cómo se sale de una sobredosis de política de estímulo, que genera mucho debate, y en el caso español, cómo gestionamos, bueno, pues los déficits públicos son altos y la deuda que es alta. Si hay actividad económica suficiente, pues yo creo que había, y con un poquito de inflación que ayuda, habría posibilidades. Pero vamos a ver cómo se juega. Pero esta onda económica, pues lógicamente tiene secuelas políticas, ¿cómo no va a tenerla, no? A veces hay que, si se mira solo una parte, juzgamos sobre la parte, pero muchas veces es bueno verlo encima, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la Guerra Civil Española, los editores seguimos sacando libros, nos interesa, los unos, los otros, en fin, lo que es la historia, y lo abordamos siempre como si fuera una lucha ideológica, que sin duda alguna lo es, el envoltorio siempre es ideológico. Pero claro, no lo entenderíamos si no vemos lo que pasó en Europa y en el mundo. La crisis del 29 fue brutal, desmanteló absolutamente todo. Cuando la gente le quita lo que come, la seguridad, la certeza, ya sabéis lo de la pirámide de Maslow, ¿no? Las prioridades. La primera, comer; la segunda, seguridad. Esos son como los arcanos de la motivación humana. Si a ti te quitan la comida y encima todo es inseguro, se mueve, no hay certeza, tal, pues la gente quiere seguridad. ¿Cómo respondió la política internacional y de la europea a la crisis del 29? Totalitarismo, comunismo, fascismo, nazismo, pero claramente fue una reacción que fruto, en gran parte, por la incertidumbre que generó la crisis del 29. Hemos tenido una crisis secular. No ha llegado a esa intensidad, pero y hemos estado a punto. No llegamos a tomar la medida del 2008 y tenemos ahora mismo un numerito, un numerito porque hubiera colapsado el sistema. ¿Cómo ha reaccionado el mundo? ¿Cómo ha reaccionado la política? Hemos tenido paro, la comida se nos ha puesto lo de comer, lo hemos visto peligrar, hemos visto incertidumbre, dudas, y aparecen pues fuerzas también populistas. El mundo europeo es muy curioso porque los populismos del centro europeo son xenófobos, Le Pen, el figura de Holanda, todos este tipo dan por un lado, y los populismos en el sur, en el mundo católico, pues como tenemos tan enraizado eso de que es más difícil que un rico se salve que un camello atraviese el ojo de una aguja, en la sociedad mediterráneo catolicismo el dinero es malo, el empresario es malo, sociológicamente lo matizamos lo que queráis, pues aparecen populismos de izquierda, Podemos aquí, Syriza, etcétera, etcétera, ¿no? Aparecen simultáneamente en el mismo momento y le queremos dar un discurso ideológico, lo tiene, pero sobre todo son ondas fruto del colapso, casi colapso del miedo o de los abusos, en fin. Estas cosas funcionan así, no somos originales. Uno en la vida lo que va aprendiendo que nuestro coeficiente de originalidad existe, pero no muchas veces determinante. Es como el flotador o el corcho que va en una ola, puedes tener un poquito más de plomo, baja, menos sube, pero tú vas en la ola, y la ola la hemos tenido. Esa onda política, esa onda económica ha generado las consecuencias políticas que tenemos. Solo España, fijaros, es muy curioso, Portugal también está
un gobierno con Podemos, es muy curioso. España no lo tiene. No lo tiene probablemente por algún tema de personalismo, porque si no hubiera estado, como funcionamos, existe el mundo mediterráneo, existe el mundo centroeuropeo nórdico y culturalmente existe el mundo anglosajón. Dentro de este mundo, fijaros, a mí me ha afectado, lo del Brexit me ha dolido mucho como europeo. Yo he sido también europeo y mientras más años cumplo, soy más de Cervantes y más europeo, ¿no? Por deciros, la salida del Brexit, que probablemente como hemos estado en esta onda y votamos a la contra, cuando nuestras autoridades nos someten a una votación, nuestro impulso a estos ciclos, y miráis todos los referéndums que ha habido, todo se ha votado a la contra, ¿no? Porque estamos con molestia. El Brexit, aparte de un mercado, dicen la pérdida de dinero total, sobre todo, y yo que creo mucho en el debate, la influencia de las ideas, de las corrientes fuerzas, como veis, para nosotros, los europeos, los británicos eran un punto de heterodoxia, de libertad liberal, que era totalmente necesario. Figuraros los latinos, griegos, españoles, italianos, con todas nuestras muchas cosas buenas, nuestros grandes talentos, pero con todo nuestro constructivo, social, corporativo, lo que somos, ¿vale? Y nos conocemos perfectamente. Los alemanes y tal, que son tipos muy ordenados, tal, pero pesadotes, ¿eh? Y los británicos. Los británicos siempre al punto liberal. Un germano más un latino es más normas, más control, más Estado. Siempre de cualquier reunión que tenemos debate, nunca sale menos normas, siempre sale más normas. Por eso nosotros tenemos que meternos dosis de antinormas, porque si no normalizamos, seguimos, pum, pum. Los británicos, no, eso es más burocracia, eso es más, no lo queremos, no. Claro, el quitarnos ese tema simbiótico ahí, catalítico, de los británicos, una pérdida intelectual, brutal, brutal. Europa es Europa, porque cada uno aportamos nuestros talentos, y los británicos, que tienen un montón de defectos también, pero ese puntito de heterodoxia liberal nos hacía mucha falta. Es una pérdida irreparable que originará pues un tipo de Europa, quién sabe, pues con menos fragancia cuanto menos. En estos momentos en España, bueno, pues deciros, la economía va bien, aparecen ya cosas muy interesantes. Yo creo que estos años, en un país donde no nos ponemos de acuerdo, lo vimos ayer en el Congreso, continuamente es muy difícil ponerse de acuerdo en casi nada. Sin embargo, en la relación, lo que se llama democracia industrial, las relaciones sindicatos-empresarios, pues estos años se han alcanzado sorprendentemente grandes acuerdos. Fijaros la paradoja, y la vida es muy divertida, ¿no?, cuando la miran, las paradojas de estos años. Si a nosotros nos dicen, atención, chicos y chicas, que viene la peor crisis que vieron las últimas décadas. Va a ser una crisis que va a destruir 5 millones de puestos de trabajo, que va a hacer bajar los salarios, vamos a bajar el sueldo a los funcionarios, vamos a congelar las pensiones, y encima va a estar gobernando un partido de derecha. A continuación diríamos, ¿cómo va a ser la conflictividad social? Diríamos, brutal. Bueno, que se prepare el gobierno, las huelgas por la calle. Bueno, ha pasado todo esto y ha sido el momento con menos conflictividad social de toda la democracia. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría, porque la hemos visto en la oveja al lobo y los sindicatos, en fin, que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dicen, en otras sí, ¿eh? Yo creo que la relación, el diálogo social es fundamental, han sido bastante responsables, ¿eh? Y hemos tenido unos momentos, y yo he firmado acuerdos donde no hemos bajado salarios, en fin, cosas formidables. ¿Ahora qué ha pasado? Ahora ya estamos creciendo. Por tanto, el diálogo va a ser de otra forma. Aparecerá, y lo vais a ver en vuestras negociaciones, la demanda de subida salarial, sin duda, ya está aquí. Estamos entrando en onda inflacionaria y os tocará pues negociar dando más. Meteros la gorra, que va a haber que dar más, ponérosla, y a cambio, y si me pongo yo como negociador empresarial, tenemos que sacar flexibilidad, tenemos que sacar productividad, tenemos que trabajar en esa vía que en general estamos mal. España tiene unos salarios inferiores a la media europea, pero tiene mucha más rigidez y mucha menos productividad. Y ahí hay un campo muy interesante que se pueden hacer pues acuerdos y se pueden hacer muchas cuestiones. Y ya, y por último, y por concretar la política española, sin entrar en detalle, simplemente la onda, llevábamos un tiempo, pasó lo que pasó. Analizarlo así, en casi todos los países europeos había bipartidismo, se rompe, aparecen más fuerzas políticas, al final se suelen unir Portugal, Grecia, en parecida forma Italia,
Aquí no se consigue, sigue gobernando el PP, vuelve a haber otras elecciones, mejora, hay esa inquietud, y teníamos tantas ganas de que hubiera ya tranquilidad, paz, armonía para crecer, que no hemos creído que estamos en una Pax Romana. Y verdad, este año se celebra, por cierto, el 1900 aniversario de la toma de posesión de Adriano, el emperador español, que creó la Pax Romana, el concepto de Pax Romana, que fue cuando todo iba bien. Estábamos en un espejismo de Pax Romana. Un gobierno que, en fin, mi modesta opinión, creo que lo hace bien, ya habrá otras opiniones, estamos en una Pax Romana, tal, y de repente ayer, pum, se produce un aldabonazo. Un decreto como el de Activa no se vota a favor. Yo personalmente creo que esto empieza a oler ya a nuevas elecciones, con lo cual, digo, para que sepáis, si un día no os levantéis con la Pax Romana se ha desvanecido. Hay apariencia de Pax Romana, lo que hay debajo no es Pax Romana, nos conocemos, ojalá se va a debatir unos presupuestos que el señor Rajoy debe presentar y presentará, y yo personalmente, ¿no? Si no le aprueba los presupuestos, entiendo que el señor Rajoy debe convocar elecciones para intentar garantizar pues un gobierno de mayor estabilidad. ¿Qué nos vendría bien ahora mismo? ¿Qué nos vendría bien a todos? ¿Tenemos alguna duda? Pues nos vendrían bien que la oposición a aprobar unos presupuestos razonables, y es que si lo hacen vamos a crecer por encima del 3. Es como decir que ¿qué hacemos? Ahora mismo las líneas fuerzas que hay este año, ya os he dicho que tenemos la duda epistemológica, ¿no? Del barril de dinamita o no lo sé. Pero yo sé que este año y principio del año que viene, si hubiera estabilidad, si la Pax Romana, ¿verdad?, que gozamos, se estabilizara, tendríamos un crecimiento del 3%. El Partido Socialista está como está, Podemos ni está ni se le espera, Ciudadanos ellos sabrán, deben ir a veces un poco al psiquiatra porque no terminamos de entender muy bien sus vaivenes. En fin, hay una serie de cuestiones que hacen que esto empiece a oler a nuevas elecciones, que bueno, la bendita democracia. Y el último riesgo, que ya a mí me preocupa, no es que me preocupe, es que me afecta vitalmente, es el tema de Cataluña. Una fracción de partido de Cataluña irresponsablemente lleva años cebando odio, y lo digo con las palabras, voy con mucha frecuencia, ayer estuve en Barcelona, la última vez, es verdad que ha bajado algo, odio lo que significa España educando en todas las líneas, prohibiendo rotulaciones, una especie de infiltración social gravísima, mientras el Estado y los españoles en su conjunto, por respeto a la libertad, por ciertos complejos ideológicos, hemos ido tolerando y respetando. Algunos de esos grupos independentistas amenazan con una sedición, una aprobación en lectura única, sin posibilidad de enmienda y sin debate con la oposición, de una ley de desconexión, o no sé cuál es la palabra jurídica, que a todos los efectos es absolutamente inaceptable. Yo espero que no vayan para adelante, van a ir para adelante. El Estado tendrá que actuar con todas las consecuencias. El Estado, lógicamente, en estos momentos, y vista esta inestabilidad, el Estado son todas las fuerzas, somos todos, ¿no? Ahí yo pediría pues al conjunto de grupos que sí hay que actuar, porque es un tema que está en estos momentos como está, ¿no? Estamos en Pax Romana, como hemos sufrido mucho, no nos gustan las malas noticias, ¿no? Porque decimos, oye, ahora vamos a quedar un ratito quietos, pero la vida fluye, ¿no? Y tenemos el asunto catalán, que también se acelera y que probablemente nos lleve a tomar una serie de medidas que tendrán que tener amplio respaldo social para que sean efectivas. Hay veces en la vida que no se puede ya mirar para otro lado, y en el tema de Cataluña creo que está llegando pues esos momentos como veréis. Pero en nuestro conjunto, buenas perspectivas económicas a pesar de esta incertidumbre a corto plazo, una sociedad española tremendamente dinámica, que ha salido, se ha abierto al mundo, y que si a poco que nos dejemos, porque la política no la hacen los políticos, la política es el reflejo del nos colectivo, de todos, ¿no? Si no nos la impedimos, vamos a continuar creciendo, y en mi conjunto de opinión económica, bastante optimista. En la cuestión de la incertidumbre política, ya lo he dicho, creo que habrá algunos temas muy conflictivos, y otros pues dependerá de la estabilidad o no. Mi voto, ojalá haya presupuesto, ojalá mantengamos paz romana y haya coherencia para abordar el tema de Cataluña, porque de la economía ya nos encargamos los empresarios y afortunadamente va muy bien. Muchísimas gracias.
Bueno, le empiezo a transmitir, si le parece, señor Pimentel, las preguntas que los asistentes le han hecho. Hay un bloque muy grande de preguntas sobre el asunto que hoy ocupa los periódicos y que ayer fue noticia respecto al conflicto de los estibadores y sus consecuencias, al que usted ya se ha referido previamente. Por eso preguntan qué opina sobre lo ocurrido ayer en el Parlamento con el asunto de la estiba. Pues lo damos por resuelto y le hacemos la siguiente, que es ¿qué papel cree que debería tener la sociedad civil para no caer en el silencio de los corderos? Ejemplo, el conflicto de los estibadores. ¿Podemos enfrentarnos de alguna forma a los grupos de poder? El tema de la estiba, aunque lo he hablado, sí merece la pena, pues nos influye bastante en lo económico, ¿no? Puesto no cabe duda que es un coste importante, es una rigidez, un mal ejemplo, pero sobre todo tiene una componente política en este caso. Ya sabéis que en el estiba hay dos universos donde entran en intersección, ¿no? Por una parte, la relación laboral normal, que los estibadores tienen un convenio colectivo. Cada SAGEP, que es la sociedad del puerto, pues tiene un convenio colectivo o la empresa lo tiene, por lo tanto están bajo un supuesto legal y trabajan con él, pero esos convenios están bajo un sistema en la ley de puertos que conlleva pues la propia SAGEP. El Estatuto de los Trabajadores dice que la estiba es una relación laboral especial, quiere decir que los estibadores tienen un convenio colectivo, pero tienen una serie de cuestiones legales por encima que afectan al convenio. En este caso no se estaba hablando del convenio colectivo, ¿vale? Es muy importante que se sepa que no es un tema de la relación entre el trabajador y la empresa. Lo que cambiaba era la obligatoriedad que marcaba la ley de que no había libertad de concurrencia y que todos los trabajadores tenían que provenir de la SAGEP, ¿vale? Eso, ya sabéis, hubo una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que decía en España no puede haber o no puede no existir libertad de contratación. Igual que yo en mi empresa, pues contrato a esta empresa de servicios o a esta asesoría o a esta, porque no puedo contratar yo a esta empresa o a esta que me gestione las grúas, los camiones, en fin, la operación del patio del puerto y demás cuestiones de la estiba. El Gobierno, la verdad, en la anterior legislatura, probablemente porque España salió de una crisis y no quería follón, decía patada adelante y para qué si estamos saliendo ahora, pero ya es imperioso, lo ha hecho el cambio de ley, ¿no? Yo, por una parte, a mí me parece que la norma que ha presentado el ministro era muy razonable, si os digo la verdad. O sea, en fin, pues, se podía negociar algún matiz, pero me parece una norma muy razonable, muy razonable. Yo creo que se ha echado para atrás, no por la norma y no por ninguna cuestión social, sino únicamente por castigar al Ejecutivo, ¿no? Y demostrar las mayorías, irse situando. Yo por eso creo que ha sido el principio de fin de la legislatura. Esperemos, veremos los presupuestos, que tiene más entidad. Ahora el Gobierno tendría que hacer un nuevo decreto ley, presentarlo, tramitarlo y esperar que sus señorías lo convaliden, ¿no? Bueno, supongo que empezará a hacerlo y ya irá el lote por doble partida, presupuesto y esto, y veremos. En todo caso, es una pésima noticia, es una mala imagen europea ante nuestros socios europeos de un gobierno, de una sociedad que no quiere la libertad de contratación, porque en el fondo, ¿qué estamos diciendo Europa? Es que los españoles quieren seguir con modelos corporativistas, proteccionistas, de privilegio, de pequeños núcleos que controlen el poder, es lo que estamos diciendo. Bueno, pues un modelo corporativista que no va con los tiempos y que genera muchísimos problemas y que inesperadamente pues no ha salido. La sociedad civil, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, yo creo mucho en los debates de las ideas, muchísimo. Los debates de ideas son lentos, son muy lentos, pero el mundo intelectual y la idea es muy poderoso a medio y largo plazo. Hemos dedicado, yo soy editor, aparte de esto dedico editor, la verdad muy iconoclasta, edito izquierdas, derechas, pero edito de todo y procuro, porque normalmente la intelectualidad ha tenido base más de izquierda, ¿no? Y no tendría por qué, no tendría por qué. Bueno, aquí hay una figura espectacular que estuve grabando en la biblioteca, que es Menéndez Pelayo, por ejemplo, don Marcelino, que es un coloso,
es un coloso. No os pregunto cuántas habéis ido a ver la biblioteca, no. Espero que hayáis ido todos a ver la biblioteca. Sonrisita sospechosa. Bueno, pues, bueno, en fin, no he hecho la pregunta, la retiro porque no, en fin. No, lo que quiero decir, por ejemplo, Méndez Pelayo, que es un tipo colosal. Cuando digo colosal es, a los 3 años ya no sé cosas, a los 6 años ya se ha aprendido todos los clásicos griegos, a los 12 ya tenía la biblioteca con sus fichas hechas a mano. Un coloso cae en el olvido exclusivamente porque era de derecha, por decirlo. En fin, entonces hay todo un debate no solamente político de derecha-izquierda, sino de sociedad civil y de empresarios apostando, en fin, por el debate ideológico y por no reñir a los que van a misa, pues estos foros, no cabe duda, también son lugares donde se vierten ideas. En general, España, ¿de qué carece? Carece de, fijaros, en las guerras civiles, ahora estamos viviendo, a pesar de que nos cabreamos, estamos viviendo un periodo de dulce. En España llevamos siglos con guerras civiles, ¿vale? O sea, la del 36 fue la última gorda, pero en el 19 hubo 6 o 7, las carlistas, las otras, en fin, hemos sido expertos, ¿no? Si miráis durante todo el 19, los dos partidos que confrontaban eran los conservadores y los liberales. Los conservadores que se aliaban a veces o no con los carlistas, los conservadores que iban, y los liberales que eran, entre comillas, los más anglófilos, los que tenían más parlamentaristas y los que querían un poco quitar privilegios económicos y tal. Aparece a finales del 19, principios del 20, el proletariado, el marxismo, los partidos de izquierda, y, por aquello que decía Borges, ¿no? Lo que no une es el espanto, liberales y conservadores se unen en lo que hoy es la derecha, o el partido que lo articula, que es el PP, para contrarrestar ideológicamente a la izquierda. Hoy conviven, por eso tiene mucho mérito, ¿no? El PP agrupar liberales y conservadores que han estado, pero la verdad, en general, en el PP abunda mucho más lo conservador que lo liberal, ¿vale? Porque la derecha española es conservadora preferentemente y poquito liberal, por decirlo, lo llevamos en la familia, en la sangre, en general la latina, no los españoles, no nos hagamos. Entonces yo sí creo que hace falta, dentro de ese perfil, gente que reivindique mucho más la figura de la empresa, de la iniciativa, de la libertad, de que la empresa no es mala, de los valores sociales, porque vamos como pidiendo perdón continuamente, ¿no? Es decir, y claramente esto hace falta este debate. Ahora mismo es un buen momento, en plena crisis ha sido muy difícil, en plena crisis hubo una evolución de las encuestas en la que no podéis figurar cómo la empresa iba siendo percibida como parte del problema. Fue muy creciente, fue muy creciente. Ahora que empieza la crisis a pasar, vuelve a bajar, en fin, el suflé va bajando y creo que es un buen momento para hacerlo. Ahí tenemos una tarea intelectual apabullante. Y yo diría que el déficit mayor que tenemos ideológico es un poquito de fragancia, si me permitís, liberal, que carecemos completamente. Seguimos con la estiba. Pregunta a un asistente que, como experto mediador, ¿no le parece una desfachatez la propuesta del Gobierno a los estibadores y un despropósito el rechazo de estos? Recuerdo que se les han ofrecido jubilaciones a los 50 y el 70% de un sueldo superior a 60.000. ¿Cree usted que se ha negociado correctamente? Bueno, yo no entro a juzgar, pues no conozco los pormenores. Esto no es una negociación laboral, esto es una negociación política y por tanto es muy distinto a las reglas de una negociación laboral donde se juega con lo de comer y entonces se puede llegar a acuerdo o no, y ya se ha comentado, yo he estado en algunas de cierta relevancia, hay muchas que no tienen tanta, pero ahí se juega con las cosas de comer y los sindicatos y empresarios, a pesar de todas nuestras cosas, nos entendemos, ¿vale? Llevamos un siglo y medio peleándonos, llegando a huelga, llegando a acuerdos, no hay a priori ideología y tal, pero esto no ha sido este debate. Si un estibador, si yo me contratara como negociador la estiba, veo a sus señorías en las Cortes, veo que van a echar el decreto ley para atrás, ¿yo voy a negociar algo? No hay nada que negociar, es muy complicado, ¿no? Es decir, ¿se ha podido hacer más? Supongo que sí, supongo que mejor, pero yo creo que esto tenía por lo que sea, el PSOE probablemente, porque le pilla en un momento de ver quién está más contra el gobierno, porque se acusan mutuamente los unos a los otros, ese de derecha, en fin, no está ni se le espera, y Ciudadanos, que para mí es muy sorprendente, ¿no? No comprendo muy bien, no lo comprendo. Ellos que podían tener esa fragancia liberal, pues ponerse al frente o por lo menos condescendiente con los cooperativismos.
yo creo que va a ser una negociación política, hay que verla dentro del entorno político y yo no estoy en ese momento, en ese entorno político. En todo caso, una mala noticia. El asunto no ha acabado aquí, siguen preguntando por él. ¿Qué clase de partidos políticos tenemos en España cuando varios de ellos, PSOE y Ciudadanos, votan en contra en el Parlamento de una resolución comunitaria de obligado cumplimiento? Y el preguntante añade, de Podemos no espero nada, pues quiere destruir España por encargo de otros países, Venezuela, Irán, etcétera. ¿Qué opina usted? Fijaros, hay dos partes o varias partes de la pregunta, pero una que yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Pues yo decía que después del Sevilla, voy incorporando del Sevilla, del Cervantes y soy de la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Primero por nuestros demonios familiares. Los españoles, que tenemos alta intensidad en nuestras disputas familiares, nos interesa estar en Europa, donde relativizamos los problemas. Por tanto, en fin, yo desde luego lo soy y recomiendo que nosotros ganamos estando en Europa. Nos atempera. Como el Estado carece de vigor, porque carece de convicción democrática en cuestiones como las territoriales, por ejemplo, que la hemos hablado, es curioso lo que pasa aquí porque por una serie de complejos y no lo hemos elaborado, no hemos equivocado, ¿no? Y empezando por el que os habla, no es algo que a nadie, pero también este tipo de cuestión corporativa que tiene todo el sentido empresarial, social, porque claro, el sobrecoste que tiene esto, ¿quién lo paga? ¿El gobierno o los ciudadanos? Lo pagan los ciudadanos. La importación más cara, menos competitivo, menos empleo, es algo que pagamos entre todos. Parece que hay un interés común y sin embargo el gobierno español, sea del partido que sea, solo va a actuar cuando lo obligue Europa. No va a salir nunca, pues no carece del vigor, ¿vale? ¿Sabéis lo que significa el vigor? Una cosa es poder hacerlo, otra cosa es tener el vigor de poner en marcha. Estamos en momentos de poco vigor, algunos dicen pensamiento débil, en fin, ya los intelectuales hay. Probablemente entremos en ciclo, porque las circunstancias nos obliguen. Todavía no está apareciendo, pero posiblemente entremos en ciclo de pensamiento fuerte, ¿eh? Y eso conllevará otros valores, hay algunos puntitos, y eso es otro debate ideológico muy interesante, pero carecemos del vigor, y como carecemos del vigor para hacer las cosas incluso más sensatas, pues precisamos que Europa nos obliga. Como ya no basta que Europa nos obligue, sino nos tiene que sancionar. Nos puso 23 millones de euros, pero ni siquiera vale eso, nos tiene que sancionar cada día ya, va como gradiente, pero ni siquiera por esa. Y tenemos este debate. Ya, una vez dicho que carecemos del vigor, y es una realidad, nos metemos en el tema partidista. Bueno, una y otra vez. El PSOE no lo hace porque esté de acuerdo con los estibadores. Yo he hablado con muchos cargos del PSOE y opinan de los estibadores exactamente igual que yo. Es decir, y por tanto, no han dedicado cero al tema. Lo votan, yo creo, en clave interna, para no decir que apoyan al gobierno, porque la gestora tiene el complejo ahora de ser de derecha porque apoyó la legislatura de tal. Ciudadanos, no lo comprendo, es decir, no, creo que tendrá un coste alto electoral si sigue por esta vía. Ellos sabrán lo que hacen, pero me temo que esto no va a ser la última, ¿eh? Y lo más probable, el día 31 de marzo creo que se aprueban el proyecto de ley de presupuestos en el Consejo de Ministros y se votarán en mayo. De aquí a mayo supongo que ya entrará en el paquete, porque es una vergüenza, en fin, es un ridículo europeo el que tenemos ahora mismo, ¿no? El gobierno volverá a meter el decreto de estiba y supongo, o yo lo haría así, se votará ya con el ultimátum. Oye, este es el paquete, o me lo aprobáis o vamos a elecciones. Supongo, no he hablado con Rajoy de este tema, pero supongo que esa más o menos va a ser la dinámica y veremos qué hace el PSOE o Ciudadanos, pero conociéndonos, ya os digo que se habla la posibilidad ya de nuevas elecciones en otoño, invierno, principio del año que viene. Una pregunta más sobre la estiba. También le interpelan como mediador y experto en resolución de conflictos y le preguntan si ve usted capaz al gobierno actual de militarizar al colectivo de los estibadores. En caso de bloqueo total de los puertos, ¿cree que el PSOE apoyaría la declaración del estado de alarma, como hizo el PP en el 2010? ¿Aceptaría la mediación con los estibadores si se lo propusieran? ¿Qué influencia cree que tendría un paro en los puertos, en concreto pues en el de Santander,
cuyo paro sería un gran desorden. En el 2010 estaba el PSOE, era Pepe Blanco el ministro. Son dos temas completamente distintos. Ahora mismo yo no veo percha legal para que un gobierno militarice, puesto que los estibadores están cumpliendo la norma. Es decir, los estibadores están siendo muy inteligentes en su gestión del conflicto, en baja intensidad, su huelga, fastidian, pero no están incumpliendo la ley. En todo caso, están cumpliendo su convenio. Repito que esto tiene la complejidad, que por un lado va el convenio colectivo, que es el que regula su operación, y por otro la ley, que es el que obliga a que se contrate la gente de la SAGEP. Y el gobierno está sobre la ley. Los estibadores están cumpliendo la ley, por tanto no se le puede militarizar. O sea, no, yo no contemplo eso porque legalmente no se puede. Es que no se puede. Repito, lo que se está cambiando es la ley. Es la ley que obliga a que los trabajadores de la estiba vengan de la SAGEP, que es una empresa que tiene los estibadores actuales y que por tanto tienen el monopolio. Ellos cumplen la ley y mientras cumplen la ley no hay nada que hacer militarmente. Yo no le veo, solamente veo el cambio legal y ahí el gobierno creo que estaba haciéndolo bien en la vía, no lo ha conseguido, pero creo que estaba haciéndolo bien. Los estibadores, fijaros lo que pasó, se desconvoca, o sea, decae ayer el decreto ley, los estibadores desconvocan la huelga en el mismo acto. Seguramente ahora trabajen con más rendimiento que habitualmente. Van a gestionar su imagen pública. Fijaros, como negociador me he dado cuenta que antes negociábamos poder, dinero, cada día más, y eso en política es importante, pero también en vuestras vidas, cada día más nos afecta muchísimo. Reputación, imagen, entre las redes sociales, los periódicos, tal. Yo en las negociaciones veo que a la gente ya el valor que le da a eso es un valor más en negociación, ¿no? Es curiosísimo cómo va ponderando eso y meterlo en vuestras negociaciones porque es un activo, va subiendo. Los estibadores lo van a gestionar esto y creo que lo están gestionando para sus intereses bastante bien. Perfil bajo, cometieron al principio algún error cuando dijeron nos cargaremos todo. En ese momento dije yo, van a perder. Ahora lo están haciendo muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora bajarán perfil plano, cumplirán estrictamente, os lo garantizo, seguro, su norma y un poquito más, y ahora por lo pronto tienen ya 6 meses o 3 meses o 4 más de materia. No sacarla significaría seguir trabajando con un sobrecoste, pero sobre todo una imagen europea tremenda. Para Santander el puerto es muy importante, todo el tema de los coches, para cualquier, pero al final la competencia en puerto también es internacional y ya nuestro sobrecosto va siendo muy llamativo con otras zonas. Por ejemplo, un ejemplo palpable, me ha tocado hacer trabajo allí en Algeciras. Algeciras tiene enfrente Tánger. Algeciras es un megapuerto de tránsito, ¿vale? No entra la mercancía en España, sino se reagrupan los contenedores, los que vienen de China, los que vienen de América, para Europa. Ya se está yendo APM Terminal, que es Maer, se está yendo a Tánger, ¿no? Que es otro superpuerto. En fin, es un costo tremendo que espero que solucionemos. Pasamos a otros asuntos. Todos los políticos, grandes economistas, la misma prensa nos dice que España crece más que la media europea, pero esto no se refleja en la economía real. Los salarios son bajos, el paro es altísimo, las pymes y autónomos lo estamos pasando mal, o no bien al menos. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción? Esto es la teoría de la práctica y la percepción, ¿no? Si nos acabamos de pegar un porrazo brutal, nos atropella un coche, estamos en la UBI, estamos muy mal. Cuando llevamos ya 15 días en la UBI nos logran pasar a sala. Tenemos 7 costillas rotas, un brazo, una hematoma. Y por una parte decimos, oye, estamos mucho mejor que estábamos, y estábamos mucho mejor que estamos. Por otra parte decimos, oye, que estamos fatal, con mis costillas rotas, no puedo andar. Pues tiene razón, estamos en las dos cosas. Entonces esto es la onda de percepción y la onda real, objetivamente. Y esto es objetivamente, ¿vale? Oye, y cada uno tiene su historia. Objetivamente la economía ha crecido, objetivamente se ha creado empleo. ¿Estamos bien? No, no estamos bien. Tenemos un paro muy alto, como bien se dice en la pregunta, los salarios empezarán a crecer este año y las pymes están muy endeudados y por en medio la carga impositiva que estamos pagando es rozando lo abusivo, es decir, hemos tenido un crecimiento histórico. Pero las dos realidades son verdad. Este año, y además que yo creo que va a ser este año, la onda de percepción
va a cruzar ya con la realidad, ¿no? Y es cuando yo creo que sí va a haber gente que va a empezar a verla. Por eso yo decía que más que al principio, porque cuando hay mucha deuda, además esa sensación, ya sabemos que la compañera más fiel de la vida es la deuda, ¿no? Te casas con ella y te cuesta muchísimo, la tienes y te acompaña siempre, ¿no? Es decir, nunca eres capaz y todo lo que ganas es para echar en ese hoyo de la deuda. Bueno, somos los aprendidos. Y en deflación, deuda que crece, aunque pagues, cada día debes más, es decir, en deflación, que ha sido como un espanto. Eso ahora, si viene crecimiento e inflación, algo nos va a ayudar y empezaremos poco a poco, pero no es cómodo. Pero no podemos caer en decir, como tengo 3 costillas rotas, el brazo y el hematoma, la vida no tiene sentido y esto va fatal. No, esto tú tienes problemas, los hematomas, pero vamos mucho mejor y probablemente ahora estás en sala y dentro de 15 días te den en alta, ¿no? Y yo en esto que animaría a mantener ánimos porque sí creo que algunas cosas están cambiando claramente a mejor, ¿eh? ¿Cuál es su visión sobre la estabilidad política de España y su impresión sobre la aplicación del artículo 115 de la Constitución con la nueva convocatoria de elecciones a partir del 5 de mayo? Bueno, yo ya he hablado, ¿no? Vivimos Pax Romana. Yo creo que el Partido Socialista, la gestora, hizo muy bien permitiendo que hubiera un gobierno del señor Rajoy. Parte del crecimiento, en fin, vamos a crecer aunque haya inestabilidad, ¿eh? Cuando las ondas económicas vienen bien, crecemos. Si hay inestabilidad, crecemos menos. Si hay estabilidad y se hace bien, crecemos mucho más y más a largo plazo. Pero por no darle muchas vueltas, yo creo que esa estabilidad está llegando a su fin. Y después viene, no nos vale quejarnos, porque claro, yo he estado, muchas personas que estáis aquí, tenéis cargo político ahora, lo habéis tenido en el pasado. Los políticos, la capacidad que tienen de acción, que algo tienen, pero mucho más limitada a veces de lo que nos creemos, ¿no? Son reflejos de la sociedad y es la sociedad la que vota, y si decidiremos nuestros votos qué tipo de gobierno queremos, ¿no? Mi impresión general, si la economía sigue yendo bien, la onda de populismo el suflé va bajando, la tensión social irá bajando un poquito y quizás se consiga más estabilidad a medio plazo. Preguntan, de la suma en descontentos está por un lado, primero el descontento social, originado por el desempleo, pero si encarecemos el precio del dinero, las empresas pagarán este encaje económico y sumaremos un descontento productivo. ¿Qué opina de qué resultado tiene esta suma de descontentos para usted? El descontento social ha sido altísimo y sorprendentemente, si me apuráis, amable para lo que, conociendo los precedentes históricos y el dolor, la gente ha sido bastante sensata y dentro de un orden. Bien, descontento social va bajando un poquito, ¿eh? En la última encuesta, ya os digo, va bajando porque es verdad que se está creando empleo. Más bueno, más malo, se está creando empleo. Si se encarece el precio del dinero se va a encarecer. No este año, eso además ya va a estar en los periódicos, vamos, no hay información, el ciclo está garantizado hasta el 2018, ¿no? El precio bajo, pero ya en 2018 empezará Europa a subir y va a depender mucho de la inflación este año en Europa, inflación que ya está apareciendo, que veremos si se estabiliza o no, pero en todo caso lo que no parece a día de hoy, que esto, la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero a día de hoy no parece que vaya a ser intensa ni rápida, ¿no? O sea, será una subida moderada. En Estados Unidos han subido 0,25 puntos. Bueno, pues llevan muchos años a la baja, ¿no? En el conjunto de fijaros los créditos, este año, y esto es muy curioso, ¿no? Los bancos, la suma de créditos que dan, la suma, ha sido disminuyendo. Quiere decir que los bancos siguen drenando dinero del sistema, a pesar del crecimiento. Bien es cierto que está cambiado. En préstamos de 1 millón para abajo crece, han dado más, por tanto la PYME ha tenido un poquito más, y en empresas de 1 millón para arriba ha disminuido porque las grandes se están desapalancando, ¿no? Pero en general el dinero que circula es menos.
Yo creo que nuestro problema no va a ser a corto plazo el encarecimiento del crédito, va a ser otro tipo, va a ser el pago de deuda, va a ser otro tipo, pero no tanto el costo del dinero. Esta pregunta se la hace de otra forma, que es: ¿qué panorama económico pronostica cuando suban los tipos que pagamos por la deuda pública y qué decisiones debería tomar el Gobierno para reducir el montante de la deuda? La deuda, la subida de tipos va a ir vinculada a la inflación. Eso es muy importante. El dinero sí que es un concepto epistemológicamente completo. El dinero no existe, no se crea dinero. Es una cuestión muy curiosa, pero la deuda vinculada al PIB, y el PIB va muy vinculado a la inflación. Si la inflación subiera un 5%, por decir una inflación alta, pues el PIB y todos los bienes o servicios subieran un 5%, pues el PIB sube un 5%. Con lo cual, en nuestra deuda, si es la misma, pues baja en la parte proporcional de denominador. Es decir, la inflación ayuda a digerir deuda. Es un tema. Entonces, si suben los tipos de una forma razonable a la inflación, el endeudamiento podrá irse controlado, o lo que decían los frívolos, en las arcas públicas, que hay responsables públicos de ayuntamiento y del gobierno de Cantabria, pues ya sabéis que decían que la deuda nunca se paga, la deuda la va pagando la propia inflación. Eso ha animado a muchos gobiernos irresponsablemente a quitarse. Yo veo más problemas a corto plazo en otras materias que la línea. Si este año parece que por vez primera el endeudamiento en PIB, siempre mirad que la relación es PIB, la deuda en euros siempre, no siempre, pero la deuda en euros casi siempre crece. En pesetas siempre crecía. Lo que pasa es que si crece la deuda en peseta un 2 y el PIB ha crecido un 3, tu endeudamiento es menor, porque el ratio es el PIB, ¿vale? Es que eso tenéis que tenerlo en cuenta para entender el por qué dice uno, pero ¿cómo baja si ha subido? Baja en términos relativos, que es el único indicador válido. Nosotros tenemos un problema grave de deuda, en tanto pública como privada, y eso pues tenemos que ser la capacidad de gestión. ¿Está el Gobierno, el debate parlamentario es de reducción de costos? No lo es. Bueno, he hablado de lo que ha pasado. Por daros, está en el ámbito del trabajo, ahora mismo se está tramitando en las Cortes una proposición de ley del artículo 42 del Estatuto. Los que no estén metidos en esto es la subcontratación, ya sabéis que vigilancia, seguridad en los hoteles, es un tema que va a meter una complejidad. Si os leéis las tramitaciones, tenemos una legislación que está legislando a la contra, que es peligrosísimo. El Gobierno está recurriendo día sí día no medidas inconstitucionales porque supone un incremento de costo tremendo. Entonces tenemos que ser, como cuerpo colectivo, responsables de lo que hacemos. Si por una parte decimos que tenemos mucha deuda, pero por otra parte votamos, porque votamos nosotros, no votan los franceses ni los de la Polinesia, votamos nosotros, votamos que sigamos gastando más, pues aquí hay algún problema que tenemos. Tenemos una mayoría parlamentaria en estos momentos que quiere gastar más. Mayoría parlamentaria hemos votado nosotros, pues habrá que gestionar eso, ¿no? En democracia y en una situación de tolerancia, ¿es un laudo impuesto la mejor forma de resolver un conflicto laboral en materia de convenios? Un laudo nunca es impuesto. Es decir, el laudo, para los que no estén metidos tanto en esto, es el fruto del resultado de un arbitraje. Un arbitraje es como un juez privado. Un juez expresa a través de la sentencia, pues el árbitro a través del laudo, que es de obligado cumplimiento para las partes y es ley entre partes y acuerdo totalmente ejecutable y homologable a las cosas juzgadas. Lo que pasa es que el laudo proviene de un acuerdo previo de las partes. Las partes nos ponemos de acuerdo en que este conflicto sea resuelto mediante un laudo de fulanito de copa. Por tanto, un laudo nunca es impuesto. Parte de un acuerdo de la base. En controladores, por ejemplo, que hice yo el laudo, las partes acordaron el arbitraje. Bien es cierto que animado por el Gobierno, bien es cierto que militarizado aquello con el conflicto, pero son las partes las que deciden el laudo. Eso hay que cuidarlo muchísimo, porque si no el laudo carece, te lo van a tirar los tribunales y carece de toda fuerza. Lo bueno es el acuerdo, es decir, lo bueno es el acuerdo. Y en España se ha alcanzado muchas veces acuerdos. Es decir, y eso es un tema que tenemos que hablarlo. Os puede parecer que ya a veces soy crítico en algunas cuestiones, pero yo ya muchos años en esto y en fin, yo hay veces que estoy totalmente en contra de lo que piensan los sindicatos, muchísimas veces, pero que otras veces llegamos a acuerdos y por tanto
no creo que nuestro problema sea a día de hoy tanto el diálogo como las leyes. ¿Qué ocurre en los convenios colectivos? Es muy curioso, ¿no? Mirad vuestras nóminas, estaréis en sectores muy distintos, mirad cualquier nómina de cualquier trabajador. Veréis algo así como salario base, plus de asistencia, plus de desgaste de ropa, plus de transporte. Parece que lo ha hecho un monoloco la nómina. ¿Cómo que plus de asistencia, plus de transporte? Pero ¿esto qué? ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, yo que negocio mucho convenios, aquí está, hay gente que ha negociado convenios, ya sabéis, se aprobó un convenio en los años 80, de sector o provincial o de empresa, ha habido ultraactividad y ya cambiar una sola coma es complicadísimo. ¿Qué hacemos? Pues después de todo el biorritmo de negociación, ya es otra cosa, nos da la vida. Cualquier relación humana tiene biorritmo, con su altibajo, tiene un biorritmo que hay que respetar. Nunca una negociación laboral va a ser rápida, sino va a prolongarse una serie de meses. Al final hay un plazo final y siempre el último día nunca se llega a un acuerdo a las 12 del mediodía, nunca se llega a un acuerdo a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, no, se llega siempre a las 4 de la mañana, a las 5, alboreando casi, ¿no? Porque la vida es así, al punto, bueno, pues cuando eso, venga, te doy esto, me das esto, 50 euros más, ¿y dónde los pongo? Pues ponlo en el plus de no sé qué cosa. Entonces, como hemos hecho una cosa muy rígida, no lo hay, ahí sí hay un cambio brutal. En la reforma laboral se quiso romper la ultraactividad de convenios, diciendo, oye, que cuando termina el periodo de vigencia del convenio, tabla rasa, a ver qué hacéis. Pero la jurisprudencia lo ha echado para atrás, con lo cual seguimos teniendo el convenio que tenemos por año y veremos mucho más pluses y subpluses y cosas, ¿no? Ahí hay, mi punto de vista, ahí hay un campo tremendo. Los sindicatos en esta materia están, y atención ahora, bueno, y hay un buen amigo de uso en este que nos acompaña, que por allí veo, ahí no sé si hay alguna persona más de sindicato, ahora ellos también en el debate, porque tienen que ponerse las pilas, claro, nos metemos en la economía 4.0, ¿no? Teletrabajo, tal, ya no me valen los convenios del siglo XIX, de rigideces, la legislación que va muy atrás. Fijaros en el teletrabajo ahora mismo, que empezaba a desarrollarse, ahora han puesto registro de tiempos, con lo cual es que de nuevo es como volver atrás. Aquí hay todo un debate muy complejo que tendremos que verlo. Pero visto la mayoría parlamentaria, fijaros lo que os digo, vista la mayoría parlamentaria, me fío más del acuerdo que logremos alcanzar con los sindicatos que lo que tengamos que hacer con mayorías parlamentarias, que nos piden más rigidez, y son mayorías que votan la mayoría de los españoles, que esto, queramos o no, nos piden más gastos, más rigidez, más corporativismo, más Estado, menos empresas, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy en día, y eso se gana ideológicamente, En la historia reciente de nuestro país, la dictadura de Franco, la democracia, hemos vivido la migración forzosa de nuestros hijos. Esto no ha pasado en ningún otro país circundante, Gran Bretaña, Francia o Alemania. El estado de bienestar no nos ha aguantado ni 30 años. ¿Qué análisis hace y cuál debe ser el plan de Estado, además de las medidas a corto que se tomaron y que ya ha comenzado? ¿Qué piensan las élites intelectuales del país? Bueno, el pensamiento es muy variado. Pues una parte, la más publicada, la más conocida, pues piensa más Estado, más gasto, lo que vemos, vamos. Es decir, que esto es como la vida misma. Cada persona pues tiene sus ideas, que son legítimas, cada uno expone y hacerlo, ¿no? Yo por eso, fijaros, como es muy difícil explicar esto, el propio PP, ¿no? Por decir, yo soy votante del PP, ¿no? Para no haya duda, el propio PP no es liberal, es conservador. En cuanto te das cuenta, más normas, más control, más, es decir, yo ahí tengo poco. Yo por eso me gusta ir a la media europea. Me gusta mucho la media europea. Cuando me dicen el costo del despido, la media europea. La media europea. Siempre ganamos la empresa. Casi siempre ganamos la empresa. Es decir, porque realmente son sociedades mucho más equilibradas intelectualmente en esta materia, ¿no? En las sociedades católicas es mucho más complicado. Las sociedades católicas, básicamente mediterráneas, van para el lado de lo social, mayoritariamente, porque lo llevamos mamados, son valores que impregnan nuestra sociedad. Oye, tienen muchas cosas hermosas, ¿no? No, cada cosa tiene su plus y su contra. Yo de todas formas no soy tan pesimista, ¿eh? Es decir, hemos pasado una crisis brutal, pero si yo cojo, no sé de qué año, claro, depende de la fracción, ¿no? Si cogemos desde un año fantástico nuestra economía, que fue una década
comprendo que estaba Franco y esto no se debe ni decir, ¿no? Pero los años 60 fueron gloriosos, ¿no? Una cosa de crecimiento brutal. Después vino la crisis del petróleo, tuvimos años, después volvimos a crecer muchísimo, pero si cogemos de los 60, de los 70, nuestro crecimiento medio no ha estado mal comparado con Europa, probablemente sea superior. Uno tiene la sensación que todavía estamos por debajo de nuestra capacidad, pero yo no soy pesimista ahí, ni pasa nada porque ha habido un poquito, haya salido gente, volverán. Yo no soy tan pesimista. Sí soy pesimista en algunas cosas que, atención, que a vosotros afecta un poquito, no mucho, y lo comentábamos antes. Sí soy pesimista en cosas que están ya las cartas sobre la mesa, ¿no? Están en el registro civil. España va a quedar despoblada en gran parte, la parte interior va a quedar muy despoblada, tierra de lobos, el lobo avanza, el bosque avanza, la gente se va, entonces aquí perdéis población, estáis envejecidos, no perdéis demasiada población, es decir, no es de las zonas más conflictivas, como es zonas de Castilla-León, como es zona de Aragón, Teruel, Cuenca. Hay algunas cuestiones que sí son preocupantes o no, pero que nos marcarán. Yo tengo la impresión que si dominamos nuestros demonios familiares en lo político, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Fijaros, simplemente, si tuviéramos presupuestos y la Pax Romana la garantizamos años más, íbamos a reaccionar con un crecimiento, una inversión internacional en España que está viniendo de nuevo, importantísima. Pues nos apasionamos y nosotros somos buenos en alguna cosa, Por eso yo pesimista en última instancia no soy. Me tengo mucho miedo al nos, a la capacidad que tenemos nosotros de ponernos trabas, más leyes, más tal, más este tipo de cuestión, sí, pero la fuerza que hay abajo social y yo veo un país con ganas de crear. Como gran conocedor del patrimonio arqueológico de Cantabria, ¿qué opina de nuestro arte parietal y cómo lo valora? En esto soy la potencia mundial. Es decir, en fin, sé que lo de la anchoa os pone todo esto, ¿no? Pero donde realmente destacáis, yo cada vez que veo a un cántabro estoy deseando, soy de Cantabria, pues ya le pego diciendo, no sabéis las cuevas que tenéis, la maravilla que tenéis, es espectacular, es como la Champions, estáis vosotros, por afición recorro las cuevas de toda España, entonces os digo, estáis vosotros, después la nada, después ya, en fin, vuestros hermanos Asturias y tal, que tienen alguna cueva que está bien, pero después la nada y después van las demás, ¿no? Es decir, es otra división, es un patrimonio, es verdad que es un turismo un poco de aventura, hay que proteger las pinturas porque es normal que así sea, pero es un patrimonio espectacular. Yo creo que todavía ni suficientemente conocido. Hay sorpresas, os saldrán sorpresas todavía, hay cuevas que aparecen y es de los lugares todavía emocionantes, ¿no? La Garma, que bajas a la Garma, es espeleología, y cuando llega al vestíbulo ves los bastones de mando, los cráneos, allí sobre la mesa, los cráneos, las cerámicas debajo de las pinturas, es una belleza y un tesoro que tenéis que cuidar.